Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos un viernes más a las 4 de la tarde a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hoy 8 de septiembre del 2023. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El caso del asesinato de dos hermanos en los predios del Centro Judicial de Caguas hace poco más de una semana por un pleito de colindancia que llevaba 2 años litigándose heló la sangre de muchos. El licenciado Jaime Enrique Cruz Pérez, profesor de la Escuela de Derecho de la Católica, plantea en una columna de un periódico importante del país que el uso de métodos alternos para la solución de conflictos pudo haber evitado esta tragedia. Se trata de una vía alterna, la mediación, un instrumento legal que se presenta como alternativa prioritaria para evitar la litigación en los tribunales. En Puerto Rico existe legislación y reglamentación que ofrece servicios como este, y el Poder Judicial implantó como política pública la recomendación del uso de este tipo de herramienta a la hora de dirimir controversias. ¿Por qué no se usa con la frecuencia debida? Hoy se une el experto en métodos alternos de mediación de conflictos y profesor de la Escuela de Derecho de la Católica, porque ya comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida a su programa de Actualidad Pública, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, junto a los compañeros que están con nosotros en el panel en la tarde de hoy. En primer lugar, está con nosotros el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian. Saludos, Lisa. Saludos, el licenciado, querido amigo Jaime Cruz, a toda la radio y teleaudiencia y, por supuesto, a este extraordinario grupo de amigos técnicos que nos acompañan cada viernes. Está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, presidente. Saludos, licenciado Jaime Enrique Cruz. Encantada de tenerlo aquí con nosotros y saludos a todos los que nos siguen semana tras semana. Y como han mencionado los compañeros, hoy tenemos como invitado en nuestro panel al colega profesor de la Escuela de Derecho, particularmente de nuestra clínica de métodos alternos y de mediación, al profesor Jaime Enrique Cruz Pérez. Saludos, Jaime, buenas tardes, bienvenido. Saludos, José, saludos, Lisa, saludos, señor presidente, y a todos los radio y teleaudiencia que nos sigue. Esta semana pasada, ustedes vieron en las noticias un triste evento que se suscitó en el Tribunal de Caguas, donde esta persona, en medio de una controversia, un litigio con sus vecinos, termina provocando la muerte de 2 de ellos allí en plena entrada del tribunal, con toda la discusión que eso ha representado sobre las medidas de seguridad en los tribunales, pero sobre todo cuáles son las circunstancias en las que dentro de un proceso de naturaleza vecinal se llega a estas consecuencias. Entre ellas, ¿qué otras alternativas pudieron haber tenido las partes o pudo haber tenido el juez para sugerir a las partes en el manejo de esa denuncia y esa controversia entre ellos? Eso ha suscitado circunstancias y temas como, por ejemplo, el retraso de los tribunales en la atención de procesos que pudieran ser vistos como procesos sencillos, que pudieran ser atendidos de otra manera, la disponibilidad o posibilidad de recurrir a métodos alternos de resolución de disputas, como podría haber sido la mediación, como pudiera haber sido la intervención de un evaluador neutral, y también todo el tema de salud mental que, como siempre en estos casos se suscita,
de en qué circunstancias y qué debe estar pasando por la mente de una persona para llegar a actuar de esa manera, y sobre todo un espacio público donde sabe que evidentemente va a haber una reacción y va a haber consecuencias sobre sus actuaciones y el riesgo que asume incluso de perder su propia vida, porque sabemos que en los tribunales hay policía armada y están también los alguaciles asignados a la sala y al tribunal. El profesor Cruz ha estado en varios medios de comunicación y el pasado miércoles la versión digital del periódico El Nuevo Día publica una columna en la que él atiende algunos de estos temas que hemos mencionado y que ante la importancia que se le ha dado a este asunto, atado a otros, como verdad esta semana hemos visto también como el gobernador habla de la creación de un consejo asesor sobre el tema de violencia doméstica y de violencia contra la mujer, otro tema que de muchas maneras pudiera ser atendido por vías alternas y no necesariamente esperar a las consecuencias de una orden de protección o a la necesidad de una orden de protección para poderlos prevenir, y con los resultados que sabemos que no necesariamente surten el efecto correspondiente, pues vemos la necesidad de hablar de estas circunstancias desde aquí, desde este espacio de discusión y análisis en nuestra universidad. Presidente. Sí, bueno, en primer lugar yo quiero agradecer profundamente al distinguido profesor y amigo Jaime Cruz por estar con nosotros en esta tarde. Jaime no es un desconocido en este tema de la mediación en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Ha participado en actividades en América Latina sobre este tema. Así que yo primero agradecerle que forme parte de nuestra institución en un tema tan importante como este. Entonces mi primera intervención son como dos preguntas al profesor, al colega. En primer lugar, aquí en la introducción se habló que hay una clínica de mediación en la universidad y me gustaría que para beneficio de nuestra teleaudiencia le explique un poco qué es la clínica de mediación y los alcances y hasta cierto punto lo que hace y lo que no hace, porque estas organizaciones tienen sus límites, ¿verdad?, dentro de lo cual actúan. Eso es lo primero. Y lo segundo, y no necesariamente debe ser el orden en que aborde las contestaciones, es yo escucho hablar por un lado de negociación, por otro lado escucho conciliación y por otro lado escucho mediación. ¿Existen diferencias entre esos tres términos o fundamentalmente nos estamos refiriendo a lo mismo? Bueno, señor presidente, muchas gracias. La Clínica de Asistencia Legal de nuestra Escuela de Derecho, de aquí de la Pontificia Universidad Católica, tiene una clínica especializada en métodos alternos, subvencionada por el Fondo de Acceso a la Justicia. La Fundación Fondo de Acceso a la Justicia subvenciona un programa exclusivamente para atender los casos de mediaciones en casos de ejecuciones de hipoteca. Bajo la Ley 184 del 2012, según ha sido enmendada, tenemos una ley que permite y obliga a la banca a sentarse con los deudores hipotecarios para tratar mediante el proceso de mediación de llegar a unos acuerdos con la intención, por el fiat legislativo, de que se pueda conservar ese hogar. Nosotros como organización subvencionada pues podemos atender los casos que son referidos por el tribunal. Estamos desde el 2018 atendiendo esos casos ininterrumpidamente. Hemos tenido un éxito de un 80-85% de los casos donde hemos logrado acuerdos satisfactorios y de ese 85, el 95% ha sido retención de hogar. Gracias a Dios hemos logrado tener buena acogida, los tribunales están muy contentos con nuestro trabajo y gracias a ese programa subvencionado hemos logrado que 70 estudiantes de la Escuela de Derecho que han tomado los cursos de mediación 1 y mediación 2 y han pasado por la clínica puedan certificarse como mediadores y acogen los métodos alternos como parte de su práctica profesional como abogados y abogadas. Y la pregunta de la diferencia entre negociación, conciliación y mediación. ¿Estamos hablando de lo mismo con diferentes nombres o en sí son de naturaleza diferente? Son tres mecanismos distintos, pero a la misma vez son parecidos. Por ejemplo, en Puerto Rico el concepto de conciliación se trabaja cuando un tercero neutral e imparcial orienta a las partes sobre los derechos que puedan tener
sobre cualquier tema. Pero no entran en la solución del No conflicto. entran en la solución de ese tipo de conflicto. En el caso de la negociación, es un proceso mediante el cual las partes, no necesariamente asistidas con un tercero, empiezan a conversar para llegar a soluciones sobre la controversia que puedan tener. Claro, el concepto de negociación se utiliza mucho más o se conoce más en el concepto laboral, en el ámbito laboral, porque es la negociación colectiva, de los convenios colectivos entre patronos y los trabajadores, pero es parte de lo que se utiliza para cualquier tipo de acuerdo, ya sea porque hay un conflicto, simplemente como el proceso de llegar a un acuerdo para un contrato, por ejemplo. Ahora bien, en el caso de la mediación, va así más dirigida a solucionar los conflictos. En muchas ocasiones se le llama negociación asistida porque la mediación sí requiere la intervención de un tercero neutral e imparcial, donde ese tercero sí va a asistir y ayudar a las partes a que puedan llegar a una solución mutuamente satisfactoria. O sea que a diferencia de la conciliación, en el caso de la mediación, sí entra en los méritos del tema. Es correcto. Es curioso porque en Sudamérica, por ejemplo en Colombia, el concepto de mediación, el mediador no interviene en el proceso, sino que dirige los trabajos para que las partes puedan llegar a acuerdos. Y es en la conciliación, en la definición en Colombia, donde el conciliador sí interviene. Aquí en Puerto Rico lo que hicimos fue, cuando empezaron en los 80 y los 90 a trabajarse con estas definiciones, es agrupar ambas cosas en el proceso de mediación. Y antes de dejarle la palabra a Lisa, que sigo aquí conversando con Jaime, porque es un tema fascinante, realmente fascinante. El tema de insistir en la mediación, ¿es como aceptar que los métodos tradicionales fracasaron o es un acercamiento a que es mejor la mediación que los métodos tradicionales? Yo no diría que es aceptar que fracasaron, sino que los métodos alternos son un complemento a los procesos tradicionales, que desde mi punto de vista deberían ir a la mano. En muchas ocasiones, muchos de los conflictos que llegan a los tribunales pudieron haberse resuelto en un comienzo utilizando los métodos alternos, ya sea conciliación, mediación, negociación, algunos incluso en arbitraje u otro de los mecanismos que se conoce como evaluación neutral de casos. Deben ir de la mano, no separados, no como si fueran cosas distintas, sino trabajarlos en conjunto. Sí, en su columna esboza unas razones por las que entiende, ¿verdad?, que el litigio que tenían estas personas, ¿verdad?, este matrimonio y los vecinos por colindancia se pudo haber resuelto antes, más y mejor, a través de la mediación, como me imagino que no todas las personas que nos escuchan y nos ven han podido leer su columna. No sé si podría esbozar esas razones. Lisa, en muchas ocasiones, este pleito, por lo que se desprende de la prensa y lo que hemos investigado, nace por una situación de colindancias, que es típico en Puerto Rico. O sea, toda la vida ha habido situaciones con el asunto de colindancia, y el asunto de colindancia es algo que es extremadamente pasional, porque lo más importante que tenemos desde nuestra visión de nuestros bisabuelos, abuelos, padres, es el terreno, tener un lugar donde poder edificar nuestro hogar, nuestra casa, y lo que todos pensamos que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso acarrea muchas cosas pasionales. ¿Qué pasa? El proceso de mediación permite que las partes puedan expresar cómo se sienten, qué piensan, que puedan ser reconocidos en sus reclamos de proteger, en este caso, de su hogar, su espacio. Y eso es algo que si hubiese ocurrido en este proceso, posiblemente no hubiese desembocado en los asesinatos que ocurrieron. Claro está, cuando vienen muchas personas, como desconocen del proceso de mediación, acuden al tribunal en búsqueda de un proceso o la utilización de la ley 140, que es lo que se conoce como estado provisional de derecho. Pues no tenemos un contrato que el juez tenga que interpretar, pues juez, asístame, escúcheme y resuélvame a mi favor. Como el estado provisional de derecho parte de la premisa que no existe un derecho que cobija a las partes, los jueces tratan de cierta manera de mediar esos asuntos, pero como no tienen el conocimiento, que ese es uno de los problemas que hemos ubicado en los últimos 25 años de experiencia que tenemos, hay mucho desconocimiento incluso en el Poder Judicial,
Si se refiere a mediación, un mediador o mediadora entrenado, facultado para entender, comprender, darle ese espacio a las personas, pudo haber escuchado a estas personas y reconocerlo, dedicarle tiempo y explicarle los pormenores de los procesos de mediación para que ellos, debidamente orientados, decidieran si entraban o no al proceso, porque el proceso de mediación es uno voluntario. Y esa orden que se emite en ese primer momento para ser orientados es bajo apercibimiento de desacato, o sea, las partes están obligadas a ir a esa orientación. Nuevamente, si eso se hubiese dado, es altamente probable que no hubiese llegado, porque incluso, y es algo que nosotros hemos experimentado aquí en nuestra clínica, nosotros en la universidad tenemos también la clínica interdisciplinaria, y en algunas ocasiones, en esas entrevistas de orientación, nos hemos percatado que una o ambas partes necesitan una ayuda psicológica, psiquiátrica, y ¿qué nosotros hacemos? Tomamos el teléfono, llamamos a nuestra clínica interdisciplinaria y decimos, mira, necesitamos que nos asistan y que atiendan a estas personas que deben ser evaluadas por ustedes, por profesionales del ámbito de la salud mental y emocional, y los referimos para la clínica y se trabaja en conjunto. Lo mismo sucede en los centros de mediación de conflictos. Ellos tienen unos recursos que si ellos se percatan que una o ambas partes necesitan esa asistencia, pueden utilizar esos peritos. Pero hay que distinguir, ¿verdad? Y, para el beneficio de todos los que nos escuchan y nos ven, entre la formalidad procesal del tribunal, ¿verdad?, que está obligado por unas reglas de procedimiento civil o criminal, está obligado por unas reglas de evidencia, y donde las partes cuando acuden a este tipo de asuntos no necesariamente van asistidas de abogados. Enfrentarse a esas formalidades y al mero hecho de estar en el tribunal, ante un juez, etcétera, pone unos condicionamientos de cómo uno puede expresar sus reclamos y cómo uno puede articular sus reclamos, ¿verdad? Y sobre todo porque uno tiene que entrar en los linderos de que el juez tiene que resolver contra lo que las partes le piden, desde lo que las partes mismas alegan. Entonces, si las partes no tienen conocimiento de derechos, no saben cuáles son los procesos, no saben cuáles son las formalidades, ¿cómo hago entender al juez, cómo llevo al juez a la figura jurídica que yo necesito que el juez aplique, ¿verdad?, que es esencialmente el rol que ejercemos los abogados en los tribunales? Mientras que en el proceso de mediación, todo ese andamiaje formalista no aplica. Y segundo, y eso de por sí pues representa, como dice el profesor Cruz, un espacio de ventilar mejor cuáles son las inquietudes, ¿verdad?, y los sentimientos de las partes. Y por el otro lado, el tema de la obligatoriedad y de ciertas circunstancias y ciertos procesos cuando uno llega ante los jueces, ¿no? Y cómo el juez tiene que mirar la controversia y ceñirse a la controversia misma. Me parece que ese acercamiento de los métodos alternos a esa flexibilidad versus lo que es el sistema adversativo propio, ¿verdad? Yo comentaba esto cuando la pandemia y cuando el huracán, por ejemplo, ¿cuántas familias quedaron divididas después del huracán y la pandemia sin que tuvieran la intención de separarse, ¿verdad? No es la separación típica de que el esposo y la esposa se pelearon o están en una circunstancia familiar dispersa. Sencillamente la familia se tuvo que dispersar. ¿Cómo uno establece relaciones paternofiliales? ¿Cómo uno establece acuerdos de pensión alimentaria? ¿Cómo uno establece las circunstancias a través de las cuales esa familia va a mantener esa convivencia separada? Pues todos los mecanismos de los tribunales son mecanismos adversativos, pero aquí no hay una pelea, o sea, no somos enemigos uno del otro, y el tribunal en los procesos judiciales siempre está esta idea de que una parte ganó y la otra parte perdió, mientras que la búsqueda de un espacio común de entendimiento entre las partes y de poder llegar a unos consensos en ese espacio de toma y dame que es posible en la mediación, pero no es posible en el tribunal, porque la respuesta del tribunal es sí o no, tómalo o déjalo, ¿verdad? Pues hay unas medidas
y unas facilidades distintas que tener que enfocarlo todo desde la perspectiva de nos demandamos, somos enemigos. O sea, no, estamos en el tribunal, no nos podemos ni hablar hasta que el juez resuelva, ¿no? Entonces, versus un espacio que promueve la colaboración, el diálogo, la conversación y con la ayuda del mediador, tratar de encontrar ese, ¿verdad?, ese happy medium, como solemos decir. ¿Tienden a ser estos procesos de mediación más largos que los procesos tradicionales o no? ¿O típicamente son más o menos al mismo tiempo? No, los procesos de métodos alternos en casos de mediación, por reglamentación, se sugiere que se terminen en no más de 60 días. Mi experiencia ha sido que en los conflictos más álgidos que hemos visto, en 2 meses, 3, como mucho 4 meses, porque utilizamos un espacio quizás para que haya lo que se conoce en el argot jurídico como un cooling period, ¿verdad? Que si la situación se puede caldear un poco, es mejor poner las manos sobre la mesa y decir, bueno, vamos a parar aquí hoy, nos vemos en 3 semanas. Y con eso logramos que las partes bajen su animosidad y cuando retomamos el tema se corrija. En los métodos tradicionales, cuando se piensa que se tiene una solución, las partes se unen y ponen por escrito lo que entienden que debe ser la decisión del juez, ¿verdad? Como se llama no sé, como el anteproyecto de solución del... Sí, pero no se le... Precisamente cada una de las partes expone cuál es su visión de cómo el juez debe resolver. Exacto. Pero no una visión conjunta. Claro, pero en este caso se prepara un documento para someter al juez con ese consenso para que el juez lo asuma y diga, sí, esta debe ser la solución. Sí, en los métodos, en la mediación, una vez las partes acceden a entrar al proceso de mediación, y como bien dice nuestro vicepresidente Frontera, una de las cosas que lo hace maravilloso desde mi punto de vista es que no tiene la rigidez del tribunal. Cuando uno entra al tribunal y la gente ve un tribunal, piensa rápido en policía, las esposas, me van a meter preso, no voy a salir de aquí. ¿Cuándo hablar, cuándo no hablar? Cuándo hablar, cuándo no hablar, porque el juez está allá arriba. ¿Y quién va a hablar? ¿Y cómo? ¿Quién ¿Y va a hablar? cómo va a hablar? En la mediación estamos en una mesa, uno frente al otro, el mediador está en el medio, ellos están uno frente al otro, así que tienen el mismo nivel, a la misma distancia del mediador, así que están en igualdad de condiciones. Claro, cuando las partes se dan la oportunidad y llegan a un acuerdo, la ventaja del proceso es que ese acuerdo tiene peso de sentencia. Una vez ese acuerdo se llega, se tiene que poner por escrito. Las partes deciden, si el caso va al tribunal, si vino del tribunal, las partes deciden si quieren que lo hagan público. Si es así, el juez lo pone como parte de la sentencia que dicta. No obstante, no es necesario. Si las partes no quieren que sea, que las partes desean que sea confidencial, así se va a recoger. Lo bueno de esto es que como tiene peso de sentencia, si alguna de las partes incumpliese, la parte que quiere que se cumpla ya no tiene que ir a relitigar el caso. Simplemente va donde el tribunal y dice, tribunal, nosotros llegamos a este acuerdo de mediación. Y ella no lo cumplieron. Y la parte no lo cumplió, el tribunal va a decir, ¿cumpliste? No. ¿No cumpliste? Tienes que cumplir. So pena de sanciones o de desacato. Ya no van a relitigar el pleito. ¿Ves? Y esa es la ventaja que tiene. El juez no va a entrar a juzgar lo que pasó, ni siquiera puede cuestionar lo que se dijo, ni le puede preguntar al mediador. Los mediadores tienen inmunidad igual que los jueces. Entiendo por esto que no hay procesos apelativos a las decisiones de la mediación. Porque no es una decisión del mediador, es un acuerdo entre las partes. Entonces se convierte en un contrato que se eleva a sentencia. Y por eso yo voy por un procedimiento de cumplimiento. Y por eso no va a un proceso apelativo. Por eso no va a un proceso, porque es acuerdo entre las partes. Y si me permiten, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una, hasta ahora nos hemos referido a asuntos donde las partes empezaron en el tribunal y el tribunal los refiere a la mediación o les da la oportunidad de ir a mediación. Pero yo no tengo que ir al tribunal para llegar a mediación. Yo puedo ir directamente a la mediación sin tener que ir al tribunal. Y en ese caso, pues como no hay la posibilidad de que entre como sentencia en un pleito, pues será un contrato, ¿verdad? Y yo voy entonces en un proceso de ejecución de contrato. Y el otro elemento es que el juez siempre tiene que resolver conforme a derecho. El juez no puede saltarse el derecho en una sentencia. Pero el acuerdo de mediación no tiene que ser conforme a derecho. Lo que basta es que no sea ilegal lo que las partes acordaron al final.
sea que yo puedo renunciar libremente a mis derechos en el proceso y llegar a ese punto de acuerdo entre las partes, mientras que el juez no tiene esa posibilidad. El juez tiene que decir sí o sí, no o no, y no hay esos puntos medios a los que tiene la flexibilidad del acuerdo de mediación. O sea que por eso es que se le llama también métodos alternos, ¿verdad? Porque yo puedo irme por esta ruta en vez de irme por el tribunal. Lo que pasa es que no todas las controversias pueden ir a métodos alternos, y quizás de eso podamos hablar un poco cuando regresemos de la pausa, porque la conversación ha sido tan entretenida que no nos hemos dado cuenta que ya pasó la primera media hora. Pero enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy 8 de septiembre del 2023. Yo voy a hacer una pausa por aquello de ser de Mayagüez, porque hoy es la fiesta de Nuestra Señora de la Monserrate, la patrona de nuestra diócesis, así que a todos y todas los monserrates muchas felicidades en su día, y a todos los hermanos allá de la diócesis que hoy hayan subido a la colina sagrada de Hormiguero y en Moca, antes de que me digan algo los queridos amigos de allá, nuestra más sincera felicitación en el día patronal. Regresamos al estudio donde estamos hoy conversando con el profesor Jaime Cruz, colega de la Escuela de Derecho, profesor de métodos alternos de resolución de disputas y quien lleva nuestra clínica de mediación, conversando precisamente sobre estos procesos y los efectos que pueden tener, en algunos casos incluso para prevenir circunstancias como las que se vivieron la semana pasada en el Tribunal de Caguas. Ustedes habrán visto en las noticias esta circunstancia de unos vecinos que ya con más de 2 años en un pleito de colindancia, pues uno de ellos llega al punto de provocarle la muerte a otros 2. No estamos para excusar esos hechos, ¿verdad? Nadie, ni en el peor de sus momentos, tiene derecho a tomar la vida de otro, pero hay cosas que son prevenibles, e incluso los procesos pueden convertirse en mecanismos de prevención, y eso es lo que estamos conversando hoy, en cómo el utilizar los métodos alternos, o que el tribunal hubiera podido referir a las partes a una metodología distinta para resolver su controversia, pudo haber tenido un efecto disuasivo y preventivo de las circunstancias que ocurrieron. Lisa. Estaban hablando en la primera media hora de cómo pues entrar a un tribunal pues es un ambiente formal, ¿verdad?, al que uno se presenta, ¿verdad? Y pues llegar a un proceso de mediación ante un mediador, pues están como al mismo nivel las 2 personas que tienen el conflicto, que el mediador, a la misma distancia. Entonces ese ambiente informal podría tener hasta un efecto, ¿verdad?, psicológico que lleve a una mayor calma o a, pues no sé, quizás a no estar tan a la defensiva, al no haber esa formalidad externa. A la vez también el licenciado Jaime Enrique Cruz habló sobre esa formación del mediador, distinto a la formación de un juez, y le quería preguntar, para beneficio también de la audiencia, si es necesario que ese mediador sea juez, que sea abogado. ¿Es una formación distinta a la judicial? ¿Qué necesitan estas personas para llegar a ser mediadores? Bueno, no es obligatorio ser abogado. El reglamento no es necesario. El reglamento de métodos alternos, que está de la Oficina del Negociado de Métodos Alternos para Solución de Conflictos, que está escrita el Tribunal Supremo, establece que los requisitos para ser mediador es tener un grado académico, el que sea, y tomar un entrenamiento de 90 horas que se subdivide en distintas etapas. Son 6 horas de terminología legal, los que no sean abogados. Si son abogados, pues omiten esa parte. 60 horas de un curso teórico de mediación, 6 horas de violencia doméstica y 18 horas aproximadamente de práctica
sobre la mediación. Requiere pues, un certificado negativo de antecedentes penales, unas cartas de recomendación y observar al menos una mediación completa, desde que comienza hasta que finaliza. Con eso se someten los documentos para el negociado para que certifique. Claro, esa certificación que emite el negociado es solamente para recibir casos referidos del tribunal, no es necesario para ejercer la mediación. Ahora bien, ese entrenamiento sí se tiene que tener, porque se le enseña a las personas cómo manejar la situación, cómo atender el conflicto, cómo escuchar a las partes, cómo estar pendiente de las distintas situaciones que hay. Se me quedó 8 horas de curso de violencia doméstica, no sé si, no recuerdo si lo mencioné. Sí. Ok, perfecto. Eso es importante porque se le enseña a las partes cómo reconocer si las partes están siendo víctimas de violencia doméstica también. Y si es así, pues entonces hay que buscar una ayuda adicional para esos casos. Así que con ese entrenamiento las partes pueden entonces estar preparados para comenzar a atender cualquier situación de mediación. Mencionamos ahorita lo del área. Nosotros en nuestra clínica tenemos unos salones de conferencia que están rodeados de ventanas. Y yo cuando les doy la clase a los estudiantes, uno de los días me paro y empiezo a subir y bajar las cortinas de las ventanas. Y siempre hay un estudiante que pregunta, profesor, ¿pero por qué usted está jugando con las ventanas? Y dice, no estoy jugando con las ventanas, estoy cambiando el ambiente. Toda la parte interior del edificio está pintado de un color gris suavecito, que es un color pastel bastante neutral. Sí. Y yo juego con las luces del sol, más las luces que tenemos dentro del conference, porque eso cambia el ambiente. Muchas personas, si están bien tensas, nosotros tenemos varios árboles alrededor que se ven. Entonces yo abro las ventanas para que puedan ver la luz solar, vean las plantas, vean los árboles moviéndose con el sol. Y es curioso cuando la gente empieza a mirar por las ventanas y de momento los ves moviéndose como se mueven los árboles, su cara cambia. Porque de por sí ya están tensos con la situación que los lleva, el conflicto que los lleva, y al ver que pueden ver la luz solar, que hay árboles moviéndose, que el ambiente está calmado, es cómodo, pues todo eso les permite bajar esa tensión. Y cuando uno se siente con ellos, un buenos días, como usted está hoy, el reconocimiento que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Se les reconoce como seres humanos, como personas, eso les permite a ellos bajar las defensas y poder entonces comunicarse. Y eso es fundamental. Leía yo un poco en preparación para el programa de hoy lo que llamaron personas aquí, digo varias personas en varios escritos, los principios de la negociación, la conciliación y la mediación. Y presentaron 11 principios, que me gustaría leerlo y escuchar tus comentarios, profesor. Primero, el principio de la autonomía de la voluntad. Toda persona puede tomar las decisiones que crea conveniente, siempre y cuando con ellas no viole, lo mencionamos aquí anteriormente, la moral, el orden público y las leyes. El principio de la autonomía de la voluntad. El segundo, que también lo había mencionado el profesor, la confidencialidad. O sea, lo que allí se habla, allí se queda. Allí se queda. Y el tercero, el principio de la economía del proceso. También se ha mencionado, con la negociación y la mediación logramos solucionar con mayor rapidez y con menores costos que la administración ordinaria. De esos 3 principios, ¿qué me comentaría? Podemos decir que esos son los 3 pilares del proceso de mediación. La voluntariedad de parte, el que ellos decidan, yo decido entrar al proceso. Entonces yo libre y voluntariamente decido entrar al proceso y nadie me puede obligar a entrar al proceso. Claro, en el caso de ejecución de hipoteca, por lo que se quiere, que es poner el nivel a la banca o al acreedor al mismo nivel que el deudor, se hace obligatorio entrar a ese proceso, pero es más para crear un balance entre poderes. Pero la mediación regular es porque yo quiero entrar, porque yo deseo entrar. El segundo punto es que yo puedo llegar a un acuerdo siempre y cuando que no sea contra la ley, la moral y el orden público. No tiene que ser conforme a derecho, que era lo que mencionaba José ahorita. O sea, puedo llegar a un acuerdo a base de la costumbre. En el barrio Jurutungo de San Juan, que está detrás del tribunal, curiosamente. Se llama Jurutungo. Jurutungo, así mismo es.
allí, pues las partes siempre hemos dicho que, mira, la colindancia se va a dividir por la verja o por el palo de mango. Bueno, pues respetando esa tradición del palo de mango, pues ahí vamos a tirar la colindancia. Eso no va en contra de la ley, no va en contra de la moral, no va en contra del orden público, perfectamente válido para que se coja en un acuerdo de mediación. Y el tercer punto, la confidencialidad. Eso es fundamental. Lo que allí pasa, allí se queda. No, de hecho, los mediadores tenemos una inmunidad, ningún juzgador nos puede citar a un tribunal a declarar qué fue lo que pasó y qué fue lo que se dijo en un proceso de mediación. ¿Pero ustedes graban los procedimientos? No se graban, no hay constancia. De hecho, las notas que este servidor toma y que mis estudiantes toman como parte de las mediaciones que realizan, esas notas al final del caso se destruyen. Yo hago hasta casi una ceremonia para el proceso de cartar la nota. 3 principios adicionales, y me detengo aquí en este turno, son los siguientes. Cuarto principio, el principio de participación y colaboración. En la negociación, la negociación, mantenemos una participación activa. Se espera que las personas que entren al proceso de mediación participen. Segundo, la imparcialidad. Este es un principio fundamental en la mediación. El tercero que ayuda debe ser imparcial. Correcto. No puede tomar ni una posición o la otra. Y la sexta, la equidad, que supone que el acuerdo debe ser sentido como justo por las partes. Correcto. Se me quedó el punto de la economía procesal, que lo podemos discutir al final, pero en síntesis eso es, los costos del proceso se pagan por partes iguales. Claro, en caso de que paguen, en el caso de la clínica de asistencia legal es gratuito para las partes, igual que en los centros de mediación de conflicto de los tribunales, pero si tuvieran que pagar, el costo se paga por partes iguales. ¿Por qué? Porque entonces cada parte sabe que está aportando en igualdad de condiciones a la solución del conflicto. Ahora bien, sí tiene que ser justo, las partes tienen que sentirse que lo que se dijo, lo que se acordó, ambas partes participaron, ¿verdad?, en igualdad de condiciones. De hecho, la regla dice que el mediador no puede sugerir, solamente puede sugerir alternativas, no las puede poner por escrito. La experiencia es otra. La experiencia es que las partes le piden al mediador, redacte usted el acuerdo, porque yo confío en usted, nosotros confiamos en que usted va a utilizar un lenguaje que nos va a beneficiar a ambos. Porque si le escribe él, va a dar la brasa para su sardina, y si lo escribe el otro, va a dar la brasa para su sardina. Escríbalo usted, que usted es la entidad neutral para hacerlo. Y la realidad es que la gente se siente más a gusto y más confianza con eso. Claro, y eso significa que la selección de los mediadores es muy importante. Es correcto. ¿Quiénes son los que se vuelven mediadores en los procesos? Y como decía ahorita Jaime, ante la pregunta de Lisa, los requisitos y la formación, porque en el caso de los abogados, ¿verdad?, y eso a veces uno tratamos de combatir esa idea, de que el abogado siempre está en posición de litigante, ¿no? El abogado está en posición de cómo yo hago de defender una posición particular y no necesariamente quitarse ese sombrero y poder entrar en una relación de no asumir una de las partes, sino poder guiar a las partes, ¿verdad? Y es que es un proceso también distinto del juez, porque el juez está para hacer balance entre lo que las partes alegan y desde lo que las partes alegan. El mediador no. El mediador tiene que poder propiciar el diálogo, tiene que poder propiciar el entendimiento, tiene que poder dar facilitar esa participación, mantener el respeto entre las partes, pero aún dentro de la circunstancia particular. O sea que son unas condiciones muy particulares del ejercicio, incluso profesional, ¿verdad?, ante el hecho de que no todos los mediadores tienen que ser abogados y que los propios abogados necesitan unas destrezas distintas a las que de ordinario desarrollamos en los procesos de formación, ¿verdad? Y eso es algo que Jaime siempre le gusta decirle a sus estudiantes cuando habla de la mediación, de bienvenidos a la parte humana del derecho. Correcto. Yo en el curso de introducción quisiera que nadie tenga que llegar a decirle eso a mis estudiantes a final del camino, ¿no? Y por eso siempre les insisto, no olvidemos, ¿verdad?, nosotros que nuestra educación surge de la lectura de casos, ¿verdad? Yo a veces le digo, corremos el riesgo de pensar que los casos son el papel que leemos.
Y los casos siempre son conflictos humanos, son controversias humanas, son problemas humanos, son gente que tiene una situación que no tuvo otra alternativa para resolverlas que ir al tribunal para que el tribunal resolviera por ellos. Y lo que pretende la mediación, que yo pienso que es una buena aplicación del principio de subsidiariedad que tanto hemos defendido en este programa, es devolverle a las partes la posibilidad de resolver por sí mismas, manejar su sin la conflicto. intervención de un tercero que como papá, ¿verdad?, el ejercicio de parens patria del Estado, le tenga que decir, no señor, así es como van a resolver y esto es lo que van a hacer y punto. Porque siempre va a quedar la inconformidad, el conflicto no va a estar resuelto. Cuando el juez resuelve, una de las partes siempre se va del tribunal, con la sensación de que perdió. Mientras que en la mediación y en los procesos de esta naturaleza, pues la idea es que todo el mundo se sienta que como participé, como fui parte activa en el proceso, yo soy autor de la solución, soy coautor de la solución y entonces me siento que no perdí. O sea, el resultado final es también mío, es ganancia mía. Sí, una de las cosas que nosotros decimos, y olvidé decirlo en un principio, es cuando los estudiantes llegan y le digo, bienvenido a la parte humana del derecho. Porque el derecho se enseña en Puerto Rico y Estados Unidos esencialmente desde un punto de vista de litigación. Los abogados van con el cuchillo en la boca al tribunal a ver cómo le arrancan la cabeza a la otra persona y perdonan la expresión tan gráfica, pero es así. Y cuando aprendemos de mediación estamos viendo otro lado, otra forma y manera de trabajar las cosas, de una manera más humana. Nuevamente, le damos atención a las partes, los escuchamos. Y claro, el mediador que estudia leyes, que es abogado, tiene una ventaja, porque sabe desde ese otro lado de atender esas controversias. En muchas ocasiones hemos tenido que en caucus, que es una de las destrezas de comunicación que hay, cuando uno se reúne a solas con cada una de las partes, te dice, es que lo que tú estás planteando no es válido legalmente, ¿verdad? Así que tenemos que buscar otra alternativa. Claro, se lo dices aparte para no confrontarlo frente al otro y se sienta que lo está minimizando, ¿ves? Por eso el caucus es esencial. Y el otro punto es que es una anécdota que me pasa mucho con los jueces. Mucha gente conoce que yo me dedico gran parte de mi carrera y esencialmente lo que hago son los métodos alternos, y cuando tengo que ir al tribunal me dicen, usted que es experto en mediación, mire dónde nos ha traído. Y siempre los jueces que ya yo he litigado frente a ellos dicen, licenciado, contésteme una pregunta fuera de riesgo. Dice, sí, ¿cuántas cartas le envió el licenciado antes de llegar aquí? Al menos 3. Y las partes miran al juez y dicen, bueno, 4. Dice, pero todavía tienen tiempo para sentarse a dialogar. Me avisan y yo le doy un turno posterior. Porque lo que uno busca es eso, precisamente. Y de hecho, estadísticamente hablando, el 85% de los casos que se presentan en los tribunales terminan en un acuerdo. Si pensáramos desde un principio en sentarnos con buena fe a dialogar y darle esa facultad a las partes para que dialoguen, otro sería la historia, no solamente con estos casos de Caguas, sino con la inmensa mayoría de los casos y con la alza de la violencia en este país. ¿Las partes pueden o no ir con sus abogados? Pueden ir con sus abogados. La participación de los abogados es extremadamente limitada y en lo personal yo prefiero que ni vayan. Pero porque realmente muchos abogados, nuevamente mi experiencia ha sido que buscan escuchar que se diga algo en mediación que puedan utilizar en un pleito. Claro, hay una regla, la regla 516 de evidencia, si mi memoria no falla, dice que si lo que se dice en mediación puede entrar en evidencia en un caso en los tribunales, se puede utilizar. Pero la participación de los abogados es muy limitada a que a la parte inicial de orientación para que puedan orientar a sus clientes y decirles si entra o no entra. Y 2, en la parte de la redacción de los acuerdos. Que ya cuando las partes deciden, vamos a llegar a un acuerdo, esto es lo que yo quiero plantear, esto es lo que yo quiero plantear, y los abogados pueden revisar esos documentos. Mientras tanto, en el resto del proceso, no se recomienda que los abogados estén presentes porque su mera presencia sigue creando conflictos. Y hay materias que no son susceptibles de mediación. Por reglamento, todos los casos civiles son susceptibles de mediación, los casos criminales menos graves. Hay ciertos casos graves que la diferencia la hace el costo, digamos, los daños. Pues lo que hace un daño grave o menos grave es $500 o más. Mi experiencia ha sido, gracias a Dios, muy buena. Muchos fiscales, cuando uno le explica, dice, déjame dialogarlo,
porque la diferencia son $600, yo creo que podemos llegar a un acuerdo y no tienes que someterlo, vamos a dialogarlo, vamos a usar el proceso de mediación, y usualmente los fiscales dicen, bueno, pues vayan allá y regresen acá después si no llegan a un acuerdo, y entonces vemos a ver que si lo sometemos o no, ¿verdad? Incluso en casos de agresiones físicas, lo que hace grave es si tuvo que recibir atención médica. En muchas ocasiones hemos logrado llegar a unos acuerdos y dice, bueno, te cogieron 4 puntos por el bofetón que te dieron, pero el perdón y lo que va detrás, ustedes son familia, mira, esto fue una discusión que no debió haber ocurrido, la familia, la sangre pesa más que el agua, y bueno, no llega a unos acuerdos, y eso se puede utilizar. Va a depender del approach que uno le haga a los jueces, a los fiscales, en los casos criminales, que estos puedan entender. Llegando un poco bastante adelante ya en el programa, yo creo que hay 2 preguntas que los teleescuchas se estarán haciendo. La primera, me interesa lo que acabo de escuchar, ¿dónde consigo información? Bueno, pueden acudir a los centros de mediación de conflictos de los tribunales o llamar a la clínica de asistencia legal. Una pausa, porque es importante eso que acabas de mencionar. Los tribunales tienen centros de mediación de conflictos en todos los tribunales. Cada una de las regiones judiciales tiene un centro de mediación de conflictos. Las 13 regiones judiciales tienen un centro de mediación de conflictos cada uno. Hay 13 centros de mediación de conflictos. Y ahora sí, sigue con la clínica. Okay. Todas las escuelas de derecho tienen un servicio de mediación. En nuestra clínica de asistencia legal, pueden llamar al 787-651-2000, extensión 1915. Vuelve de nuevo con calma, que hay gente, yo lo veo allí que están anotando. Sí. Vuelve de nuevo. 787-651-2000, extensión 1915, con nuestra asistente administrativo Evelyn Casas Novas, mi extensión 1741, o escribirnos 1714, disculpen, o escribirnos a asistencia_legal@pucpr.edu. Nos pueden escribir un mensaje que necesitan algún tipo de asesoría y nosotros gustosamente vamos a escucharlo y escribirle y a llamarlos para contestarle cualquier duda que tengan. La segunda pregunta, que obviamente la contestación probablemente no es única, un proceso de este tipo, ¿cuánto debe costarle a la persona que quiera someterse a él? Bueno, de ordinario, si es a través de la clínica de asistencia legal son gratuitos. Si es a través de un mediador privado, va a depender de la experiencia de la persona, pero el rate, la razón de cargo por hora debe estar entre los 50, 70, 100, $150 la hora, que si lo dividen entre 2, pues es la mitad lo que le va a costar, porque cada parte debe aportar lo que le corresponde. Así que, digamos que, poniendo un ejemplo de $100 la hora, cada sesión de mediación no debe durar más de 2 horas. Nuestra experiencia es que en 3 sesiones de mediación llegamos a un acuerdo. Estamos hablando de que son 6 horas, son $600, cada parte le cuesta 300. Para que tenga una idea, radicar un pleito en el tribunal, incluyendo la asesoría de 1 a 2 horas con un abogado, está entre $1,500 a $2,000. Y es radicar la demanda, no es llegar a un acuerdo. Volvemos al aspecto económico, que claro, no solamente economía procesal, también es economía real, ¿no? Correcto. En los términos de los beneficios a las partes. Agradecerle a Jaime, estamos próximos por terminar, por su participación y por lo que ha hecho en estos días de informando al país, ¿verdad?, en distintos medios de comunicación y en la columna que veíamos en el periódico publicada esta semana, y por la discusión que hemos tenido hoy. Y yo creo que es importante que, como siempre, tratamos de educar desde este espacio a la gente y sobre todo tratar de buscar soluciones que promuevan que los conflictos se resuelvan, no meramente atender la crisis de un momento, sino darle una solución de largo plazo a la gente. Y mientras la gente no se sienta que el proceso termina en esa solución de largo plazo, pues siempre hay la posibilidad de mantener la rencilla, de mantener las heridas abiertas, ¿no? Y en cualquier momento vuelven a resurgir, y eso es parte de lo que estos procesos quieren lograr. Y es importante que la política pública del propio sistema judicial extender a esto, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de participar en varios casos donde los jueces mismos, cada vez que vamos a una vista, el planteamiento es: ¿y cómo van los esfuerzos de llegar a un acuerdo entre ustedes? ¿Necesitan que el tribunal cite una fecha posterior? ¿Prefieren eso a tener que señalar ya de por sí el inicio del juicio? O sea, mantener abierto ese canal de comunicación entre las partes, porque una vez digo, mire, no, señale juicio y nos vamos a radicar el informe común entre las partes, quiere decir que ya la posibilidad de llegar ahí
ya es complicada. Y por eso es que los abogados tenemos hasta el día antes del juicio para notificarle al tribunal la posibilidad de haber alcanzado un acuerdo, tanto a nivel estatal como a nivel federal. O sea que esa puerta no se cierra, y es parte, como decía Jaime ahorita, de que el 85% de los casos terminan en un acuerdo y no necesariamente en que el juez tenga que dictar sentencia. Así que informémonos, seamos proactivos también en esos elementos y tratemos siempre de resolver en el lugar más cercano a donde surge el problema, para que así pueda haber una solución real siempre. Sin más, esperamos que este fin de semana las condiciones del tiempo no se compliquen, que Lee se mantenga alejándose de nosotros como hasta ahora, y que la semana que viene nos podamos encontrar por aquí, como cada semana, en Actualidad Pública. Será hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.